Colosenses. Gracias, hermano, a la música. Hubieron varios números especiales, pero también damos gracias a nuestro hermano Eliel, que es nuestro hermano Eliel ahí en la música, que acompañó casi todos los números especiales, ¿no? Así que él fue también parte de los números especiales. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, 16. Dice así la palabra del Señor, Colosenses 3, 16. Colosenses 3, 16. Dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Quiero fijarme en la última parte del versículo: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cantando al Señor. La iglesia de Cristo ha sido desde el principio una iglesia cantadora. Una iglesia que canta desde el principio. De hecho, hay un versículo ahí cuando se celebra, el Señor Jesucristo instituye la cena. Uno de los evangelios agrega un detalle que los demás no agregan. Dice que después de haber instituido la cena y después de haber cantado el himno, salieron. Entonces Jesucristo y los apóstoles también allí, cuando el Señor Jesucristo instituyó la cena, cantaron un himno. Entonces la iglesia de Cristo siempre ha sido una iglesia cantadora, una iglesia que canta. Yo siento en un sentido un poquito de celo bueno, celo santo, con nuestros queridos hermanos pentecostales, porque ellos le ponen todo el alma, digamos, cantan de lo más recóndito de su ser, ¿no es cierto? Amén. Con sus banjos, sus guitarras, sus acordeones, pero más que es solo instrumento, pero ellos cantan con el alma y cantan al Señor y alaban al Señor. Y aunque claro, si los himnarios sufren, porque tienen partitura, tienen tiempo y todo eso, ¿no? Los himnarios, si estuvieran ahí, sufrirían porque lo hacen de una manera distinta a ellos, ¿ya? Pero eso no es lo más importante, es que ellos alaban al Señor. Y yo creo que por eso nos acusan a nosotros, nos culpan. ¿De qué nos culpan? Son fríos. ¿De que somos qué? Fríos. Fríos. Fome. Yo creo que más que fome, frío, ¿no? Fríos, sí. ¿Y tendrán razón o no? Sí. Sí, tiene un poco de razón, ¿no? No hagamos lo que los muros tiemblan aquí cuando cantamos, ¿no? Usted sabe muy bien que en su casa, usted hermano, alza más la voz de lo que alza la voz aquí para cantar. Sí es. ¿No es cierto? Sí. No me diga que no, ¿ya? Porque tendría que decirle a sus hijos a ver si alza la voz o no en su casa. Pero la iglesia de Cristo es una iglesia cantadora. Plinio, un gobernador romano de Bitinia, que en un momento le mandó un informe de las actividades de los cristianos en el primer siglo al emperador Trajano, en el que su informe le decía a Trajano: los cristianos se reúnen al alba
iglesia siempre ha sido una iglesia cantadora. Y aquí, como decía este informe de Plinio al gobernador Trajano, los creyentes, la iglesia, adoraban a Cristo, cantaban a Cristo, lo reconocían como Dios y lo adoraban, le alababan, lo exaltaban, lo glorificaban, lo honraban. Aquel que es la luz del mundo, dice Juan, aquella luz venía a este mundo. Jesús dijo que yo soy que la luz del mundo. A él le adoraban la luz. Interesante que la carta de Juan, primera de Juan, ¿cierto? Hace una comparación entre Cristo con la luz. ¿Por qué Jesucristo se identificó con la luz? Él dijo, yo soy la luz. No solamente porque traía a este mundo la verdad para revelar, ¿cierto?, la verdad, para sacar de la oscuridad, de las tinieblas a la gente, las oscuridades espirituales, sino también por lo que es la luz en sí. La luz es lo más puro que hay. No hay algo en este mundo que sea más puro que la luz. La luz no se contamina con nada. La luz puede pasar a través de los miasmas, aquellos vapores que surgen de cuerpos descompuestos, de aguas estancadas, esos vapores todos contaminados. La luz puede pasar a través de esos vapores y sale tan pura como entró, porque la luz no se contamina con nada. Y Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y así es nuestro Cristo, a quien nosotros adoramos, ¿cierto? Él estuvo en medio de los pecadores, pero nunca se contaminó. Él no era como aquellos religiosos que eran santurrones, ¿cierto? Ellos no se mezclaban con la gente, ¿cierto? De hecho, dice la tradición que los religiosos, los fariseos, que cuando ellos iban a la plaza y se relacionaban con tanta gente, llegaban a casa y se lavaban, se purificaban, porque ellos sentían que se contaminaban con los demás. Pero Jesucristo estuvo en medio de los pecadores, estuvo con las rameras, estuvo con los publicanos, estuvo con ellos, pero no se contaminó. Él es puro. Y a ese Cristo nosotros adoramos. La gratitud de la iglesia siempre se ha elevado a Dios y al Señor Jesucristo. ¿De qué manera? En alabanzas, en cantos de adoración a nuestro Dios. Y nuestra adoración, lo que nosotros hacemos aquí, cada vez que nos reunimos para adorar y alabar a Dios, nuestra adoración va dirigida al único Dios vivo y verdadero. No hay otro a su lado. Cantamos el primer himno, Santo, Santo, Santo. Una de las frases dice, y nada hay a tu lado. Dios es único, el Dios eterno, el Dios santo, en quien no hay mancha, en quien es perfecto, y nuestra adoración va dirigida al Dios eterno sin principio ni fin, ¿no? Ese es al Dios a quien nosotros adoramos, al Dios autoexistente, quien existe por sí mismo. Y hermano, cuando nosotros los creyentes declaramos la existencia de Dios, como lo dice un gran varón de Dios, R.C. Sproul, dice, cuando los creyentes declaran la existencia de Dios, quieren decir, hay un ser supremo que existe fuera de ellos mismos, que no es parte de sus pensamientos ni de sus emociones, y que no es creado ni ha cambiado por ninguna acción efectuada por manos humanas. Eso es lo que queremos decir cuando decimos que Dios existe. Aunque este universo, para poder entender un poco más lo que Sproul decía, aunque este universo, esta tierra y toda la raza humana no existiera, Dios es. Dios es. Él sigue siendo el Dios autoexistente.
si el ser eterno existe, toda la incredulidad, todo el poder que puedan tener todos los ateos de este mundo, no pueden aniquilar al Dios autoexistente. Aunque ellos se pongan de acuerdo y declaren que Dios no existe, todo ese poder que puedan tener no van a hacer mella en que Dios sigue existiendo, aunque ellos no lo creen. Y de lo contrario, si el creyente, para nosotros los que creemos en el Señor, creemos en su existencia, con todo el poder que nosotros podamos ejercer, todos los creyentes que hay en el mundo, con todo el poder que podamos ejercer diciendo, sí, nosotros declaramos y creemos que Dios existe. Si Él no existiera en realidad, nosotros no podríamos traerlo a la existencia. No sé si me entienden. Dios existe, Él está ahí. Aunque nosotros los creyentes no podemos, ni los incrédulos, ni los ateos podemos hacer algo en cuanto a la existencia de Dios. Dios es. Y en teología esto se llama la aceidad de Dios, que quiere decir Dios existe en sí mismo, por medio de sí mismo y para sí mismo. ¿Sabe? Ni el creyente ni el incrédulo pueden afectar en nada a la existencia del Dios a quien nosotros, hermanos, adoramos. Él es la causa incausada de todo lo que existe. Dios es. Él está ahí. Eternamente está ahí. Y va a estar eternamente ahí. Y hermanos, a ese Dios nosotros adoramos. Los dioses de los egipcios, los dioses de los hindúes y de todas las religiones son creados, son formados por las manos humanas. ¿No es cierto? Pero Dios, nuestro Dios es eterno, omnipresente, todopoderoso. Él existe por sí mismo. Amén. Amén. Entonces, hermano, todo lo que el incrédulo diga no va a cambiar que Dios existe. Él está ahí y va a estar siempre ahí. Y nosotros los cristianos creemos en Él, en su existencia, y no porque creemos en que Él existe, Él viene a existir. Eso es lo que dicen los cristianos. Nosotros, y hay varios filósofos que decían eso, ¿no? Dios debe existir. No, hay que, de alguna manera, hacerlo existir. Entonces, creamos en Él. Y decir, bueno, Dios existe, entonces significa que al declararlo, Dios viene a la existencia. No es así. Dios siempre es. Y a ese Dios nosotros, hermanos, adoramos y alabamos y glorificamos. Amén. Hermanos, nuestra adoración tiene un sentido, porque adoramos al Dios que existe por sí mismo. Entonces, si al Dios que nosotros adoramos, al cual declaran las Escrituras, que nos muestra quién es Él, cómo es Él, nos hablan de sus atributos, de su santidad, de su poder. Entonces, por lo tanto, Eclesiastés 5.2 nos dice esto. Eclesiastés 5.2. Si nosotros adoramos a Dios, a este Dios que existe por sí mismo, ¿quién es la causa de todas las cosas? ¿No? Todo lo que pasa viene por Él, es la causa de todo lo que existe. Eclesiastés capítulo 5, versículo 2, dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Entonces, si
nosotros adoramos a Dios, adoramos a Cristo. Si la Biblia nos enseña quién es este Dios, cómo es este Dios. El sabio Salomón nos dice, por tanto, sean pocas tus palabras. Si vas a adorar a Dios, si vamos a adorar a Dios, piensa en lo que le dices. Pensemos en lo que le decimos. Oremos, Padre. Reciba usted nuestra oración, nuestra alabanza. Te damos gracias, Señor, porque nosotros, por medio de tu palabra, sabemos a quién va dirigida nuestra oración, nuestra alabanza. Dios, gracias porque siendo tú quien eres y al vernos nosotros a través de tu palabra, ¿quiénes somos nosotros? Señor, solamente nos conmueve en el alma saber que tú nos amaste de tal manera, que nos buscaste para ser nuestros hijos. Y hoy tenemos el privilegio de unirnos en adoración a ti, en alabanza a ti. Señor, enséñanos a adorarte. Enséñanos a alabarte, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Padre, por ella, y pedimos que nos hables al corazón en el nombre de Cristo. Amén. Siempre los incrédulos a veces nos dicen, o sea, los ateos, y por eso tenemos que ser un poco más listos nosotros, ¿no? Porque ellos lo primero que dicen es darme pruebas de su existencia. ¿No le ha pasado? Por eso tenemos que ser más rápidos nosotros y tenemos que decirle a ellos, bueno, pruébame tú que Dios no existe. ¿Cómo podría el ateo, qué prueba podría dar el ateo para probar que Dios no existe? Nosotros tenemos pruebas para decir que Dios existe. ¿Hay pruebas? No sé, vamos a probar un tema para eso, ¿no? Para prepararnos para este mundo que cada día, ¿cierto?, exige más respuesta de nuestra fe. Hay una adoración que es inaceptable. Cuando adoramos a Dios, hay una adoración que Dios no acepta. Si te busca, por favor, ahí en el libro de Amós, capítulo 5. Cuando nosotros adoramos a Dios con una actitud equivocada, es aquella adoración que Dios no va a recibir. Amós es uno de los profetas menores. O sea, Joel, Amós, Ezequiel, Daniel, o sea, Joel, Amós. Ya ahí, con Ezequiel ya ustedes ya se ubicaron. Ezequiel, o sea, Joel, Ezequiel, Daniel, o sea, Joel. ¿Ya? Amós, capítulo 5, versículo 21. Dice Dios, hablando de esa adoración que ofrecía el pueblo de él. Amós 5:21. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no lo recibiré ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como el impetuoso arroyo. Entonces aquí hay una adoración que Dios no recibe, es una adoración equivocada, que es rechazada por Dios. Y claramente muestra, hermanos, que la adoración tiene que ver, es algo integral que debe haber en la vida de un cristiano. Y aquí ellos separaban la adoración a Dios, la liturgia, y por eso yo creo que hay una equivocación.
hay una equivocación en cuanto a lo que es realmente adoración, adorar a Dios. Y separamos la adoración de la liturgia que hacemos en el culto con la adoración que Dios espera. Y la adoración que Dios espera involucra la vida del cristiano, del adorador, 24 horas del día, 7 días a la semana. Amén. La adoración no tiene que ver solo con la liturgia que hacemos el domingo en el culto. Y eso es lo que estaba pasando con los creyentes, con el pueblo de Israel ahí en el cielo. Porque ellos separaban la adoración a Dios y ofrecían todos estos sacrificios, los instrumentos y todo, pero Dios decía, yo abomiré vuestros cantares, porque en su diario vivir ustedes son injustos. Son injustos, no viven correctamente, no se comportan correctamente, entonces lo que ustedes hacen, yo no lo recibo. Entonces, y la actitud de ellos es una actitud equivocada, una actitud con desgano, una actitud frívola, y esa actitud es la que Dios rechaza. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿podríamos adorar a Dios con una actitud displicente, indiferente, liviana, luego de comprender quién es al Dios a quien nosotros nos acercamos en la adoración? No. No podríamos adorar a Dios de esa manera. Esto, al comprender quién es Dios y cómo es Dios, nos debería llevar a tener la actitud que tenían los ángeles ahí en Isaías. Busque Isaías capítulo 6. Isaías 6. ¿Qué hacían los ángeles cuando Isaías tiene esta visión? Isaías 6. Isaías 6, 1 al 3 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, cuando los serafines vieron la gloria de Dios, ¿cierto? Les llevó a ellos a cubrir con 2 alas sus pies, a cubrir sus rostros. ¿Ante qué? Ante la santidad y la magnificencia de Dios. Ese es el Dios a quien los serafines estaban adorando, y esa es la actitud que nos debería llevar a cada uno de nosotros a adorar a Dios a quien adoramos. ¿Cierto? Con esa actitud. Era tal el temor del profeta Isaías que al ver esta visión tan magnífica de Dios, que él pensó que él iba a morir. Y lo primero que vino a su mente, a su corazón, cuando vio la magnificencia de Dios, ¿qué le llevó al profeta Isaías al ver esta visión? ¿Qué conclusión llegó a tener? ¿Cómo él se vio a sí mismo cuando vio a Dios en su majestad y gloria? ¿Qué dijo él? Dijo: muerto soy. ¿Y agrega qué? Inmundo de labios. Porque soy ¿qué? Inmundo de labios. Inmundo de labios. ¿Y habito en medio de qué? ¿De pueblo de labios? Y entonces, esa debería ser la actitud, no una actitud indiferente o displicente o frívola cuando venimos a adorar a Dios. ¿Ya? Debemos adorarle, por lo tanto, con temor, con reverencia, y como decía Eclesiastés, sean pocas tus palabras cuando adoramos a Dios. Hermanos, los salmistas o los cantores que escribieron los salmos, bueno, casi todos los salmos, pero específicamente del 130 y 140 hasta el 150, nos enseñaban que ellos mismos se desafiaban a sí mismos, se motivaban a sí mismos a adorar a Dios. Mire, busque por favor el Salmo 103. Salmo 103.
versículos 1 y 2. Salmo 103, versículos 1 y 2. Dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y entonces, ¿qué hacía el salmista? Él se decía a sí mismo: alma, bendice a Dios, alaba a Dios, adora a Dios, canta a Dios. Él se motivaba. ¿Y por qué se motivaba? Se decía a sí mismo: no olvides que ninguno de sus favores, de sus beneficios. No te olvides. Y hace extensivo este desafío a los demás para que exalten y glorifiquen a Dios. Miren, vamos a ver varias razones. Busque, por favor, el Salmo 147.1. Tenemos razones para adorar a Dios. Hay beneficios y favores que Dios nos hace a nosotros, a usted, a mí. Salmo 147.1 dice: alabad a Jah, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Decía el salmista: porque es bueno cantar a Dios. Parece que nuestros hermanos pentecostales ya lo entendieron, ¿no es cierto? Parece que todavía no llegamos a comprender nosotros. ¿Ya? Mire, Salmo 144, versículo 3. 144, 3. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el Hijo del Hombre para que lo estimes? ¿Acaso no es una razón adorar a Dios que Dios dice que Dios piensa en mí, que Dios está pensando en ti y que Dios te estima a ti? ¿Acaso no es suficiente razón para adorarlo? Amén. Claro que sí. Amén. Oigan, ni los hermanos de su iglesia siempre piensan en usted. ¿Sí o no? Sí. Ore por mí. Y dice: ya voy a orar por ti. Y a la semana, 2 semanas después: hermano, yo me olvidé de orar por ti, hermano. ¿Por qué? Porque no piensa en él. ¿Pero qué hace Dios? Dios piensa en él. ¿Quién te estima a ti? ¿Hay alguien que te estima a ti? ¿Alguien que te aprecia a ti? ¿Hay alguien? ¿No están seguros ahora? Bueno, el profeta decía: de la que duerme a tu lado, cuídate. ¿Lo dice el profeta? ¿Usted está seguro? No, pues está seguro. ¿Y cuando uno se enferma, qué pasa? ¿Dónde están los que yo pensaba que iban a estar? ¿Pero qué dice Dios? Dios te estima. Dios te ama, Dios te aprecia. ¿Quién más importante que Dios? Ni tu esposa ni tu esposo. Dios. Mire el Salmo 145, versículos 18 y 19. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Dios es un Dios cercano, hermano. Amén. No es un Dios lejano. Dios es un Dios cercano que está ahí. Y dice el salmista que Él está cercano a los que le invocan. Y dice: y va a cumplir el deseo. ¿Cuántos deseos te ha cumplido Dios? Todos. Hasta de repente Dios hace cosas medias demasiado generosas, ¿no? Sí, sí, Hasta sus caprichitos, ¿no? sí. Cumple, ¿no? Sí, ¿Sí o no? sí,
Sí. Mire, yo lo conté alguna vez, pero como sé que hay uno que ya son más o menos de mi edad, ya se olvidaron. ¿Sí? Una vez yo tenía tanto, me dio un capricho, quería tener un pistón, así claro, sí, con con eso, parche. Oye, pastor, yo nunca pensé que usted diera esas cosas, esas cosas que tan carnal, tan mundanas. Bueno, soy bueno. Y quería tener unos plomitos con un parchecito negro, mancito. Y me dio un deseito, no, pero no es que yo le rogaba al Señor, sino un deseo que me dio. Yo no sé cuánto tiempo pasó, pero una hermana me regaló un vestido. El que yo quería, el crepicito que Dios me concedió. Tuve mi vestoncito con... No es que estoy pasando el aviso, hermano, no se pero hermano, Dios es un Dios que está ahí cercano y que responde a lo que le invoca. Hermano, cuántas cosas Dios nos ha respondido. Amén. Y hasta, Muchas. mire, Dios no debería haberlo hecho, porque a veces nosotros le pedimos a Dios que sea rápido también, ¿no? Ya, pues Señor, lo quiero para ayer. Y más encima a veces somos exigentes con Dios y Dios nos responde, pero en su tiempo. Sí, así es. Y aunque a veces nosotros renegamos contra Dios, como cantaba esa canción, y a veces nuestra humanidad grita, Señor, pero ¿por qué, Señor? Y sí, pero ¿dónde estás tú, Señor? Y eso ha sido yo creo que a cada uno de nosotros nos ha pasado muchas veces. Sí. Ya, pues Señor, mire, yo confiaba en ti, Señor, me has defraudado. Y hasta eso le decía. ¿Y qué hace Dios? Y Dios igual responde. Así es. Entonces, ¿hay razón para adorar a Dios? Sí. Amén. Amén. 146, capítulo 146, versículo, Salmo, sí, versículo 7 al 9. Dice que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Muchachos, son todas razones para adorar a Dios. Mire todo lo que hace. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. Todos los que estamos aquí, estamos en este grupo, ¿no es cierto? Así es. Por lo menos, yo soy uno de los ciegos y les doy gracias a Dios porque Dios le dio la sabiduría al hombre y el hombre se le ocurrió hacer lentes y yo, gracias a Dios, los puedo ver. Amén. ¿Ya? ¿Cuántas veces hemos estado desanimados, desalentados, caídos y Él nos ha levantado? ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones que hemos dicho, ya hasta aquí nomás llegué, no hay salida para esto y Dios nos levanta? ¿Ya? Sí. Dice que al huérfano y a la viuda sostiene. Aquí hay muchas viudas. Y uno dice, pero ¿cómo la viuda no le falta? A la viuda no le falta. A veces a uno le falta, pero a la viuda nunca le falta. Dice aquí, ¿no? También me acordé de algunos hermanos, me acordé del hermano José, de la fuente. Jehová guarda a los extranjeros, aquí lo está cuidando el Señor. Hermano José y su esposa, nuestra hermana Leonor. Nuestra hermana Leti ya no es igual. Está aquí. Excepto nuestro hermano Edgar. Igual y varios, ¿no? Jehová guarda a los extranjeros. Entonces, hermanos, tenemos, y si usted busca los salmos, hay muchas razones para adorar y alabar a Dios. Él abre su mano y alimenta su creación. Amén. Amén.
Si aquí todos los que estamos aquí, ninguno se puede quejar que le faltaba el alimento. Se tiene que quejar de lo contrario. Tiene un problema para perder peso, más que para ganar peso. ¿Ya? Y algunos le han concedido el deseo de su corazón. Amén. Amén. ¿Cierto? Amén. Árbol de vida, dice el proverbio, es el deseo cumplido. El Señor, ¿cuántos anhelos y deseos nos ha concedido? Sí, Señor. ¿Cuántos anhelos? ¿Ya? Pues, hermanos, tenemos muchas razones para adorar a Dios y al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, no tenemos duda de que Dios espera de nosotros creyentes que adoremos a Dios. También se nos ha demandado que demos a Dios, el Hijo, al Señor Jesucristo, todo honor, toda honra, toda gloria y toda alabanza. Miren, hermanos, tenemos equipo de amplificación. Tenemos parlantes, tenemos una... No sé si se le llama una mesa, no alcanza para eso, un pequeñito, pero sí, ¿no? Tenemos eso, tenemos micrófonos, hay instrumentos, tenemos himnarios. Hermanos, tenemos todo, según nosotros, para adorar. Y aún, hermano, con todo esto que nosotros consideramos pragmático, que es útil, que se puede lograr el objetivo que queremos, no estamos adorando. ¿Cuántos millones y millones muchas veces se gastan? Equipos, eventos, en tantas cosas para adorar, pero no estamos adorando. Entonces, porque no es un asunto solo de cantar. Cantar es el resultado de lo que surge de nuestro corazón, de saber quién es el Dios a quien adoramos. Miren, hermanos, vuelvo a sentir, Dios existe y va a seguir existiendo por toda la eternidad, aunque nada de lo que hay en este mundo y en el universo haya existido. Dios siempre está ahí y va a estar siempre ahí. Amén. Aunque todos los ateos del mundo nieguen, requeten, contranieguen y traten de buscar de la misma manera de encontrar el eslabón perdido para decir que todo lo que hay es fruto de la casualidad, a pesar de que no hay Dios, aunque digan todo lo que digan, Dios sigue existiendo. Nada que usted haga ni que yo haga no va a cambiar ni mudar al Dios eterno que adorar. Ese es el Dios que adorar. Por lo tanto, y la Biblia nos enseña y nos muestra cómo es y quién es ese Dios que adorar. Por lo tanto, debemos tener claro cómo debemos adorar. Y Colosenses nos dice, Colosenses capítulo 3, versículo 16. El versículo que leíamos, la segunda parte dice, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y aquí, entonces, se nos dice cómo debe ser nuestro cántico. Lo primero que nos dice, cantando... Con gracia. ¿Con qué? Con gracia. Con gracia. ¿Qué quiere decir? Con gratitud. Con agradecimiento. Y yo pregunto, ¿tienes tú motivo para adorar a Dios? Amén. ¿Tienes tu Amén. motivo para adorar a Dios? Amén. Y a veces nos falta lo que dan una respuesta un poco beata a esto, ¿no? ¿Y tú por qué no cantas? ¿Por qué no? Es que cuando lo sienta, cuando lo sienta, lo voy a hacer. ¿Sabe? Cuando alguien dice eso, esa es la manifestación del corazón ingrato. Ese corazón ingrato que ha recibido y recibe tanto de parte de Dios a cada momento,
pero no siente agradecer a Dios. Cuando a usted le han hecho un favor, después que le han hecho un favor, ¿qué responde usted? Gracias. Gracias. Es una palabra mágica, ¿no? Dice. Cuando a uno le hacen un favor, ¿qué generalmente responde? Uno dice ¿qué? Gracias. Un millón. Pero ¿sabe? Un millón de gracias. Mi pregunta, ¿siempre cuando usted ha hecho un favor, la gente le ha dicho gracias? Sí, yo creo que sí. No siempre. No siempre. Y si hay una cosa que a mí me indigna, sobre todo cuando he tenido que andar cuando tengo que andar en la micro, en el Santiago, va lleno, abarrotado, ¿cierto? Y sobre todo en el metro, ahí en verano, abarrotado. Y hay alguien ahí muy cansado, o mayor, y uno le cede el asiento. ¿Qué es lo que espera uno? Gracias. Que le digan a uno qué. Gracias. ¿Y qué le ha pasado más alguna vez que ni siquiera le han dicho gracias? ¿Sí? A mí me ha pasado. ¿Y qué hace uno? De nada. Sí, uno lo piensa, ¿no? Gracias, por lo que le han dicho gracias. Pero ¿sabe? Hay algunos que no cantan, aunque han recibido tantos beneficios de parte de Dios, tantos favores de parte de Dios. Y hay algunos que, aunque uno le hace favores, y no dan gracias porque sienten que los demás están obligados a hacerle favores. Sienten que es un privilegio que Él le conceda a otros la gloriosa oportunidad que le hagan un favor a Él. Y ya, por haberme hecho un favor, deben sentirse muy bien pagados, ¿cierto? Por haberle dado la oportunidad de hacerme un favor. ¿Sabe? El salmista decía: bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. No olvide de ningún beneficio. Y yo le pregunto, hermano, ¿qué tienes que no te haya dado Dios? ¿Qué tienes que no te haya dado Dios? A ver, dime algo que tú tengas que no te lo haya dado Dios. ¿Qué tienes que no haya sido causado por Dios? ¿Tienes algo que no te lo haya dado Dios? ¿No es cierto que todo lo que tenemos es porque Dios lo ha causado y porque Dios lo ha dado? Amén. ¿Hay algo que tú tienes que no te lo haya dado Dios? Sí, hay algo. Hay algo que tú tienes y que no te lo ha dado Dios. Lo único que tú tienes y que has conseguido solo por ti mismo y que no te lo ha dado Dios es una sola cosa: el pecado. ¿No es cierto? Usted pensará, ¿qué será? Pecado. Nada más. Pero todo lo otro, aparte de lo que tú has conseguido, que yo he conseguido, que es el pecado, todo lo demás te lo ha dado Dios. Amén. Amén. Entonces, debemos adorar a Dios, dice, con gracia, con gratitud. Entonces, el último himno, hermano Pablo, aquí se tiene que caer como los muros jericó a venirse abajo. Porque todos los que estamos aquí tenemos tantas. Mira, usted tiene una esposa, tiene hijos, tiene nietos. Está aquí, significa que tiene salud para poder caminar y poder hacer sus cosas. Tiene la salvación, que es lo más grandioso, ¿verdad? Tiene una familia de la fe. Tenemos tanto para dar y dar gracias a Dios. Pero debe ser, dice, con gracia, pero luego agrega, en vuestros corazones. Al Señor, en nuestros corazones, en vuestros corazones. Entonces, debe ser una adoración con gracia, pero también debe ser en el corazón. Y los adoradores deben hacerlo en el corazón, en el interior, donde nadie ve, ni sabe, allí donde se manifiestan en realidad los verdaderos motivos por el cual estoy adorando.
allí es el lugar donde Dios mira al adorador. Es lo que Dios le dice a Samuel. Samuel, no mire lo que está delante de tus ojos, porque Dios no mira la apariencia, Dios mira qué. El corazón. Y es el adorador quien debe escrutar su corazón para saber qué es lo que le está motivando a adorar a Dios. Porque Dios siempre lo sabe. ¿Acaso Ananías y Zafira, cuando adoraron a Dios con una ofrenda, no era que los motivos de Ananías y Zafira estaban centrados no en adorar al Señor, ni en amor a los hermanos? Su motivo para entregar esa ofrenda de adoración al Señor y a los apóstoles fue ¿para qué? Era para recibir elogio para ellos, pero no adorar a Dios. Y por eso Dios los buscó. Ellos querían recibir elogio por esa acción filantrópica que hicieron, ¿no? Desprenderse de una propiedad y entregar ese dinero para recibir ellos elogio. Pero Dios miró el corazón de ellos y no recibió esa adoración. Y cuando el pueblo se acerca, dice en Isaías, este pueblo se acerca a mí con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces sus labios, sus verdaderas intenciones estaban lejos de lo que Dios estaba esperando. Y por eso le decía, hermano, que adorar según la palabra de Dios no es liturgia, no es lo que hacemos aquí. Sí puede ser como resultado de lo que hay dentro de nuestro corazón, pero no pensemos que porque yo vengo a la iglesia y aquí canto a Dios, es que estoy realmente adorando a Dios. Y a la semana vivo como quiero, ando a patadas con mi vida cristiana, ni siquiera me acuerdo de Dios. Mi vocabulario no sé qué debe ser, mis actitudes no son las que deben ser. Y luego llego para adorar a Dios. Eso no es adoración. Un hombre decía que asistía a una iglesia evangélica por su predicación y a una iglesia anglicana por su adoración. Él nunca entendió lo que era adorar. MacArthur dice, una profunda adoración se produce cuando el corazón del adorador se hace más honesto y cuando la verdad consume la mente del adorador. Hermanos, si hay alguien que adoró, fue un hombre llamado Job. Estoy terminando ya, Job 1, 21. Si hay un verdadero adorador en la Escritura, es Job. ¿Sabe? La verdad de Dios le llevó a adorar a Dios de esta manera. Job 1, 21. Y dijo, después de haber perdido sus hijos, eran 7, los 7 murieron de una vez, 7 hijos, perdió todo su bien, quedó en la pobreza, en la ruina, de una vez, y luego perdió su salud. ¿Y qué dijo él? ¿Sabe que él sabía quién era Dios? Y lo adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. ¿De qué manera? Sea el nombre de Jehová bendito. Eso, hermanos, es adoración. 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 ¿Qué mostró Job con ello? Que ni su dinero, ni sus bienes, ni su familia, ni sus hijos, ni su propia persona ocupaban un lugar en el altar de su corazón que ocupaba exclusivamente Dios. Hermano, esa es la adoración que busca Dios de usted y de mí.
usar, dice, con salmos, himnos y cánticos. ¿Cómo son los cánticos? Espirituales. Ahí está el himnario. Salmos, himnos y cánticos. Interesante que agrega espirituales. Hermano, hoy en día uno ve una cosa espantosa. Espantosa. Cosa que busque internet y busque, ponga adoración en las iglesias evangélicas. Y usted va a encontrar, pero peor que el mundo. Por eso dice espirituales. ¿Qué quiere decir? Que no son carnales. No son sensuales, ni mundanos, nada de rock. Ni hip hop, ni reggaetón, ni sound, ni cumbia, ni bachata, ni corridos, y etcétera, 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 etcétera. Ah, son tan reformes ahí, se quedaron en el pasado, dicen. Y tú ahí con esos himnos, esos himnos antiguos. No, porque esos son cánticos carnales, no espirituales, que elevan la carne y no se elevan a Dios. No elevan el espíritu a Dios. La música a usar debe ser una música espiritual, consagrada, exclusiva para aquel a quien nosotros vamos a adorar. Y hermanos, es realmente impresionante cómo hay cantantes que hacen piruetas dentro del altar. Hay un ballet ahí atrás de niñas que, no sé si llamarle hermano, con atuendo de todo tipo, casi desnudas, haciendo el ballet ahí, y ellas cantan y dicen, y están alabando a Dios. Ellos no conocen a Dios. Si ellos alabaran a Dios, les llevarían a cubrir sus cuerpos y andar en temor y reverencia delante de Dios. Dice la palabra que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, hermanos, los dioses creados por las manos humanas son grotescos, viles, son perniciosos, son sensuales. Y ahí tenemos tantos dioses. Entonces, claro, ¿qué otro tipo de Dios podría resultar de la creada por manos humanas? No, otro tipo de Dios. ¿Ya? Que ofrecían niños y sacrificios, orgías, borracheras y todo ese tipo de cosas, como acto de adoración. Tenía que aplacar a los dioses que se van a aplacar, hay que aplacarlos. Pero al Dios verdadero hay que hablarlo. ¿Amén? Entonces, la adoración que Dios recibe, hermano, es aquella que comienza con la entrega de nosotros mismos a Dios. Y luego de nuestras actitudes, después nuestras posesiones, hasta que la adoración sea nuestro estilo de vida. Nosotros adoramos cuando cantamos, nosotros adoramos cuando nos comportamos como esposos, como esposas, como hijos, como estudiantes, como trabajadores. Nos comportamos de manera que Dios sea glorificado. Eso es adoración. Y luego de vivir una vida santa que honra, que glorifique a Dios, y como dice el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, después podemos llegar al culto y adorar a Dios con toda libertad, porque esa adoración va a recibir Dios. Amén. Pero no creamos que podamos vivir como queramos y después venimos acá y que Dios va a recibir lo que cantamos, lo que estamos ofreciendo. Tendríamos que preguntarnos, ¿conoces a Dios realmente? Al Dios de la Biblia, el Dios Santo. ¿Has confesado en realidad que Jesucristo es Señor y Salvador de tu vida? ¿Se ven en tu vida los cambios de una vida transformada y redimida? Parte por ahí la corazón. Por haber sido redimido, salvado, y luego de eso, ofrecerle a Dios la adoración que Él merece de su pueblo. Hermanos, termino con esto. Dios
tanta cosa que se dice que Dios no puede, los falsos dicen que Dios no puede hacer nada si nosotros no lo autorizamos a que Él haga algo por nosotros. Mire, usted y yo no vamos a cambiar en nada, Dios. No vamos a hacer ningún cambio en Dios. Dios va a seguir existiendo por la eternidad y va a seguir recibiendo adoración de sus ángeles por la eternidad. Usted y yo tenemos un privilegio de adorar a Dios. No desperdiciemos la oportunidad. Hermano, cambiemos. Mire, no hay nada más importante en su vida que Dios. Job lo dijo. Él entendió cómo era la cosa. Y perdió todo. ¿Y usted cree que eso lo deprimió o desanimó para no adorar a Dios? No. Lo adoró. Aunque no haya nada, Dios nos da el privilegio de que le adoremos a Él. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdenos, Señor, a entender lo que tú esperas de nosotros, Señor. Dios, gracias porque podemos entender. Tú nos das claridad de lo que esperas de nosotros. Yo te ruego que vayas cambiando nuestra manera de pensar, que vaya cambiando nuestra actitud, para que Dios te adoremos a ti, como tu palabra nos dice que te debemos adorar. Una adoración correcta, una adoración que nace de un corazón agradecido, que nace del alma, del espíritu, y que se eleva solamente para pensar en ti y pensar, Dios, en lo bueno que has sido y eres con nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a crecer, a adorar en esta oración y ayúdanos a que toda nuestra vida, Señor, sea una vida de adoración a ti. Gracias por